Shalom. Shalom. Este estudio está hablando acerca de la parábola de Lucas. Una parábola que la conocemos nosotros desde pequeños. La parábola del rico y el mendigo que está en Lucas 16, del 19 al 31. Baruch Hashem. Pero para poder comenzar, necesitamos entender primero qué significa la palabra Hades. Y antes de empezar, del concepto de Hades, es muy importante entender que la palabra Hades es griega. Esta palabra griega es equivalente a la palabra hebrea Sheol. Equivalente a la palabra hebrea Sheol. En el sentido que es el lugar donde se supone que van todos los muertos. Sin embargo, con el venir del tiempo, los griegos hicieron una subdivisión en el Hades y lo separaron en dos partes. El Hades lo separaron en Erebo y en Tártaro. Erebo es un lugar donde los muertos que se están juzgando en esa parte del Hades se encuentran en complacencia, porque su vida fue noble y estas personas que llegan al Erebo, estas almas cuyos campos silíceos ellos van a disfrutar de una vida permanente allí, con comodidades, paz. ¡Qué hermoso! Ese es el Erebo. Sin embargo, hay un lugar que se llama Tártaro. Hay una segunda parte que está en el Hades, a donde van las personas que han sido con una vida desvalorizada. Cuando ha sido una vida negativa, te vas a ese lugar. Cuando has vivido una vida desobediente, de pecador y pecadora, ese lugar se llama Tártaro. Y les cuento una cosa. El Tártaro y el Hades se dividen en dos lugares. O sea, el Erebo y el Tártaro se dividen dos lugares en el Hades. O sea, un lado bueno y un lado malo. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros los griegos. ¿No es cierto? Entonces, sabemos que dentro del Hades está el Erebo, que es un lugar complaciente, y el otro es el Tártaro, que es un lugar de angustia y suplicio. Vimos la película, ¿no es cierto? Baruch Hashem. El Tártaro es una especie de mazmorra, amado. Es un lugar de sufrimiento. Y la gente padece. Y la palabra Tártaro viene de la palabra tortura. Tártaro, tortura. Dicho eso, entonces, amados, en la parábola, los dos personajes estaban en el Hades. Uno estaba en el Tártaro y el otro estaba en el Erebo. El Hades estaba dividido en dos lugares. Así lo escribieron nuestros hermanos griegos. Ambos se veían. Ambos se ven de un lugar a otro, en el Hades. Eso significa Hades. Así es, amado. Ahora estamos viendo, ya que examinamos la palabra Hades en griego, ahora vamos a examinar la palabra Sheol. La palabra Sheol. Y la palabra Sheol viene de la raíz Shaal. Shaal, con Shim, Ayim y Lamed. ¿Qué significa preguntar? Adquirir, indagar, apelar, consultar. En otras palabras, es para cuestionar. Antiguamente, cuando se iba a hacer una velut,
Abelut es un duelo, un duelo, cuando se iba a dirigir un duelo, cuando alguien moría, el sacerdote decía, ejemplo, decía, Jonathan ben Abraham murió y se ha ido al Sheol. Eso te está diciendo, se ha ido no sé dónde. ¿Me entienden? Se ha ido a un lugar que desconocemos. Eso significa Sheol. Se ha ido a un lugar de misterio. Por eso, Sheol se utiliza con la raíz de preguntar. De preguntar. No se utiliza la raíz de descender, de morir. No. Atención. La raíz que se utiliza para la palabra Sheol es raíz de interrogación. Como, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? De tal manera, entonces, amados, que el nombre mismo es una incógnita. El nombre Sheol en sí es una incógnita. Es un misterio, es una gran pregunta, ¿me entienden? No es un nombre propio, Sheol. No es un nombre propio como tal. Como tal llega a designar un nombre propio, pero viene de una pregunta. Viene de una pregunta. Y es, no sé dónde es. Eso significa Sheol. Por eso es muy importante para poder empezar nuestro estudio que tengan claro qué significa en griego y qué significa en hebreo. Porque si yo les hablo y ustedes no saben esto, ¿cómo van a entender el estudio? Entonces, Sheol, que es el infinitivo constructo del verbo sha'al y significa literalmente preguntar o indagar. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra Sheol está expresando esto? Porque Sheol está expresando la ignorancia del ser humano en cuanto al conocimiento del destino de las almas de esta vida. Y la pregunta que viene inmediatamente es, ¿el Sheol es bueno o es malo? En realidad nunca se habla del Sheol como un lugar de sufrimiento o como un lugar de castigo. El Sheol es simplemente el lugar donde van las almas. Y atendiendo a las pocas referencias que hay, el libro de Samuel, cuando sube el espíritu de Samuel, dice, ¿por qué me has perturbado? ¿Por qué me has molestado? ¿Han escuchado ese versículo en el libro de Samuel? Uno puede inferir, por lo que dice Samuel, de que para la mente del autor, según el relato, el Sheol es un lugar como de descanso, como un sueño profundo. Entonces, de tal manera, amados, que Jesús, supuestamente Jesús, Yeshua, yo personalmente estoy segura que Yeshua no pudo haber dicho una parábola de esa naturaleza. Porque el autor es Lucas y le está escribiendo a Teófilo, otro personaje griego, cuya mentalidad es griega, entonces le habla en características de filosofía griega, que él puede entender. O sea, Lucas le está explicando de manera griega a Teófilo para que pueda entender. Según la historia que vimos arriba, ambos estaban en el Hades, tanto el rico como el mendigo. Uno estaba en el seno de Abraham, que sería el equivalente a los campos silíceos, un lugar de paz, de tranquilidad, y el otro estaba sufriendo. ¿A qué se estaba refiriendo que estaba sufriendo? A Tártaro, amado. Y ahí nos damos cuenta que el pensamiento no es hebreo, amados. Porque el pensamiento no es hebreo, porque Tártaro
Porque, amados, según la tradición judía, en el Sheol no se sufre. Todo es paz, tranquilidad. Pero en la mentalidad griega, acá, en el relato de Lucas, está mostrando un hombre que está en un lugar, en el seno de Abraham, y el otro está en el Tártaro. ¿Cómo es eso? Eso es un pensamiento griego. No es así. Porque en el Sheol no se sufre. Entonces ese pensamiento es eminentemente griego. Y este pensamiento es absolutamente improbable que Yeshua lo haya enseñado. Porque dentro de sus enseñanzas al público de Yeshua eran eminentemente judíos. Entonces uno se da cuenta aquí, amado, se da cuenta aquí que Lucas intenta explicarle algo que entienda Teófilo, el excelentísimo Teófilo, y utiliza esta parábola colocándola en los labios de Yeshua, que con toda seguridad es imposible que lo haya dicho. Esta parábola de Lucas, amados, lo vamos a ir al contexto histórico ahora. Ya sabemos lo que significa la palabra Sheol. Sheol es una región que aparentemente se encuentra debajo de la tierra. Y se piensa así porque evidentemente a la gente se le entierra y se da como la impresión que se van hacia abajo. Y por otro lado, el Sheol es una gran pregunta. Ahora que estamos aprendiendo qué significa Sheol, sabemos que es una gran pregunta, porque nadie sabe dónde vamos. Ni el mejor teólogo o el mejor rabino o el más ungido tiene la respuesta. Todas esas personas solo te van a dar o te van a contestar por fe, pero no porque sepa que vamos a tal lugar. No. Él te va a contestar con su esperanza. Él te va a decir, yo muero en Cristo, yo muero en Yeshua, yo muero en Mashiach, o yo muero en la Virgen, yo muero en el Santo San Benedicto, yo muero en Sor Teresita, o yo muero en Moisés, y entonces me voy. Pero esas son respuestas de fe, amados. ¿Está bueno? Sí, de todas maneras, se respeta la fe, amados. Pero ningún ser humano sabe con certeza cuál es nuestra siguiente escala de llegada. Yo tampoco lo sé. Nadie lo sabe. Pero acá, en esto de buscar e indagar, por supuesto que vamos a encontrar algo. Y yo más que nadie quisiera saberlo. Y al saber que existe un alma, ¡ay! Baruch Hashem. Mire, escuche. La resurrección es el pensamiento a la cual llega alguien después de haber tenido una vida muy triste, amado. La resurrección es el pensamiento a la cual llega alguien después de haber tenido una vida muy triste. Entonces dice, yo quiero volver a vivir porque he sufrido tanto en esta vida. Pero una persona que haya vivido plenamente no quiere volver a vivir. Ya vivió. Por eso es que mientras los fariseos, escuche bien, los fariseos que eran pobres, porque los fariseos eran pobres, y gente de mediana estatus, gente del pueblo, ellos reclamaban que sí había una resurrección. Es decir, voy a tener una segunda oportunidad de vivir. Y en esa mi vida será mejor. Ese es el pensamiento de las personas que en ese tiempo querían resucitar. En cambio, los saduceos, amados, la tribu de Sadoc, que eran sacerdotes y vivían con todo el dinero del pueblo, ellos no creían en la resurrección porque no les interesa, ¿me entiendes?
Así como uno de nosotros que llega a la justo del día, así como muchos de nosotros llegamos al final del día con lo justo del día, si tú le preguntas a un millonario si creen en la resurrección, lo más probable es que te dirán, no me interesa la resurrección. No me interesa volver a vivir. ¿Sabes por qué dicen eso? Porque para ellos la felicidad está en el ahora. Porque tienen todo. Mientras el pobre sufre, el rico no. El rico no le interesa morir y resucitar, porque ya está viviendo el paraíso ahora. Pero el pobre no. El pobre está viviendo un paraíso. Está viviendo un paraíso de tristeza. Es por eso que recurre a un pensamiento filosófico, que de algún día, en otra vida, yo volveré a vivir y resucitaré y allí mi vida será mejor que ahora. Bueno, amados, he tratado de hacer este estudio entregándole todas las evidencias para que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Esto es un estudio de forma pedagógica, histórica y en base al significado de cada palabra, para que tú puedas sacar tus propias conclusiones. Es tan importante saber el concepto histórico que vivía en ese tiempo, como nuestro Rabbi Yeshua predicaba con amor a estos pobres, que lo único que querían era resucitar. Después de haber tenido una vida tan triste, con tanto dolor, lleno de llagas, enfermos, decía, yo quiero volver a vivir. Es el pensamiento de un pobre. ¿Miren la película? Él estaba ahí en el suelo, lleno de llagas. La gente que pasaba lo escupía. Por supuesto que quiere otra vida. Por supuesto que quiere resucitar. Los perros le lamían sus llagas abiertas. Pero una persona que ha vivido plenamente no quiere volver a vivir. Por eso que mientras los fariseos, amados, que eran personas pobres, que estaban ellos de alguna forma representando al pueblo, porque los fariseos aparecen después, porque los saduceos vivían para sus propios intereses, no para el pueblo. Por eso nacen los fariseos, para defender al pueblo. Si ellos reclamaban que querían una resurrección, es decir, voy a tener una segunda oportunidad de vivir, y en esa vida seré mucho mejor. En cambio, los saduceos, amados, la tribu de Sadoc, que eran sacerdotes y vivían con todo el dinero del pueblo, ellos no creían en la resurrección. Hoy por hoy todavía existen muchos saduceos que no creen en la resurrección. No les interesa. ¿Me entiende? Porque ellos no llegan al final del día justo con lo justo y necesario. Ellos tienen de sobra. Si tú le preguntas, repito, a una persona que tiene buena situación económica, si cree en la resurrección, lo más probable es que te dirá, no me interesa volver a vivir. Porque para ellos la felicidad está en el ahora. Ahora, ahora, ahora. Porque tienen todo. Ya es suave ya. En cambio el pobre, el rico, lo mira así. El pobre no. Al rico no le interesa morir y resucitar. Porque ya está viviendo un paraíso ahora. Pero el pobre no. Está viviendo un paraíso. No está viviendo un paraíso. Es por eso que recurre al pensamiento filosófico que le inculcaron los griegos. De que algún día, en otra vida,
yo volveré a vivir y resucitaré. Y allí mi vida será mucho mejor que ahora. Es propio el deseo. Es tu pensamiento. Que nadie te lo robe. Si piensas así, que nadie te lo robe, Ajot. Ajin Hayot. Este es un estudio de la perspectiva pedagógica, histórica, pero no de la perspectiva de la fe y de la esperanza, porque ese condimento solamente lo colocas tú. Tú le colocas la fe y la esperanza. Shalom. תן בי את שובך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שובך, תן בי את כוח